A esta hora en La Clave, movilidad, convivencia vial y mundo motor. Nico Knight, junto a sus panelistas expertos del planeta móvil, hacen contacto en la 92.9. Ceda el Paso, el programa de movilidad de Chile. Bienvenidos. Movilidad, convivencia vial y motorsport. Señoras y señores, como todos los viernes, nos conectamos acá en La Clave para hacer el único programa de motores de la Fórmula 1, del Campeonato de Resistencia, del MotoGP, de la Indy 500, del NASCAR, todos los motores, todos los autos que tanto nos gustan, y para eso se conecta nuestro fundador, el que más sabe, don Enzo Giacometti. Bienvenido a su programa, don Enzo. Hola Nick, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente como día viernes. Oiga, solo decir, crónicas de un resfriado. Ha estado difícil salir del resfriado, ha estado complicado la influenza. Vaya a vacunarse si puede, porque anda duro el bicho, don Enzo. Oiga, anda duro el bicho, yo también he estado medio se le nota afectado por lo mismo. Sí, no, ha estado difícil. Oiga, don Enzo, estuvo finalmente entretenida la gran carrera de Imola, ahí en la casa de Ferrari. Anduvo mejor Hamilton. Los McLaren no pasó nada mucho, pero también volvió Colapinto. Cuéntenos qué le pareció este gran premio ahí en la casa del cabalino rampante. Mira, el Gran Premio estuvo mejor que lo que uno pudiera esperar, porque en realidad Imola no es un circuito que permita demasiado adelantamiento, no tiene rectas largas, es un circuito de la vieja guardia, más o menos angosto, claro. y por lo tanto en general terminan ganando los autos que salen de la posición 1 a la posición 2, digamos. Uno no puede esperar de que haya mucho movimiento, a menos de que obviamente haya una lluvia o haya alguna cosa muy excepcional, que no fue el caso. Así que tuvimos en ese sentido una carrera que uno la podría dividir como por distintos bloques. Quizá el primer bloque y el más relevante fue el hecho de que Verstappen superara a los McLaren en la primera curva, digamos, principalmente a Oscar Piastri, que era el poleman. Y eso definió de manera determinante finalmente el resultado de la carrera, por lo que yo te decía, por lo difícil que es poder adelantar. Y en ese sentido Verstappen hizo una carrera como nos acostumbra, digamos, haciendo una maniobra agresiva pero bien quirúrgica sobre Oscar Piastri, y después con aire limpio y con un auto que en realidad ha ido mejorando, logró mantener atrás a los McLaren. Sí, pues yo miraba los videos y bueno, uno siempre está mirando varios portales, Motorsport, el Car and Driver, y veía que hay algunas diferencias en el alerón delantero, en el bigote del auto de Verstappen con el de Tsunoda, y que también habían igualado o habían hecho algunas mejoras para asimilar el auto, para que sea más parecido al de McLaren, y parece que finalmente también la estrategia del equipo McLaren con los cambios de neumáticos beneficiaron a Verstappen, don Enzo. Sí, mira, obviamente hubo una cuota de fortuna que hizo que algunas posiciones se modificaran respecto a los verdaderos rendimientos de los autos, a mi juicio, que un poquito el caso Ferrari, digamos, con los autos de seguridad. Se rebarajó un poquito el naipe dependiendo de cómo te pilló con la estrategia de cambio neumático. En ese sentido, Verstappen tuvo la suerte necesaria como para poder construir una distancia tal de que esos autos de seguridad le permitieron cambiar los neumáticos y no perder la posición. McLaren jugó un poquito a este juego con dos estrategias, lo mismo que Ferrari, y un poquitito la rueda de la fortuna permitió que Ferrari estuviera bastante más adelante de lo que se veía, digamos, por lo menos en los días previos, que fue bastante mediocre el rendimiento de los Ferrari. Sí, pero bueno, vimos por lo menos Hamilton salió cuarto, si no me equivoco, Leclerc quinto, y es bueno ver, bueno, nosotros esperábamos, no sé, pues uno decía, hubiera sido lindo ver Ferrari ganar en su casa, pero por lo que yo vi, creo que avanzó harto el auto respecto a las carreras anteriores, anduvo mejor el señor Hamilton en el Ferrari. No, pero sí,
pero yo no sé si se lo adjudicaría al auto, sino que a ciertas circunstancias de la carrera, digamos. Claro. Si bien el auto, el Ferrari evidentemente anda mejor en ritmo carrera que a una vuelta, sí. Eso ha ido pasando en la última fecha, o sea, es como un hecho la causa, pero así todo, a mi juicio creo que hubo un poquitito fortuna para lograr esas posiciones de 4 y 5, que son buenas, son destacables, pero creo que fue la suerte la que ayudó a Ferrari más que el auto en sí mismo. De hecho, una cuestión a destacar de manera importante fue los rendimientos de los Williams. Albon llegó en quinta posición, que es una posición más que destacable, sí. Y que de alguna manera yo te diría que refuerza lo que hemos estado viendo con los Williams en las últimas carreras, que están en un peldaño o un par de peldaños muy por arriba de lo que estaban el año pasado, e incluso amenazan un poquitito a Ferrari en el cuarto y en el quinto lugar. Exacto. Yo quería comentarles que para los amigos que están mirando nuestro Facebook, sea el Paso Radio La Clave, hay una foto en donde hay un auto que se ve más pequeño y hay un Fórmula 1 actual. Cuando con Don Enzo nos dice un circuito de la vieja guardia, por ejemplo Imola, Mónaco, es porque estos circuitos eran hechos para los antiguos autos de Fórmula 1 que, si no me equivoco, Don Enzo, son como la mitad de lo que es un auto actual. Entonces es muy difícil adelantar, es muy difícil en estos circuitos más antiguos hacer alguna maniobra para sacar ventaja. Sí, no, absolutamente. Tú tienes razón, digamos, los autos son mucho más voluminosos, son más anchos. Bueno, son más pesados, son más largos, bastante más, yo diría que son más largos respecto a los antiguos que anchos, que también lo son, pero son muy, muy, muy largos. Y eso, bueno, obedece, digamos, a toda una evolución, obviamente, de las tecnologías, pero también de la seguridad, donde no nos olvidemos que en los tiempos antiguos, digamos, los pies de los pilotos iban arriba del eje, o incluso iban adelante del eje delantero, digamos. Entonces, si un auto se estrellaba, lo primero que se encontraba eran los pies del piloto, digamos. Sí, pues. En los autos modernos, los pies del piloto van detrás del eje, digamos, como para tratar de reflejarlo, y por lo tanto es un auto que obviamente es mucho más largo por razones de seguridad, pero también, bueno, por cómo ha avanzado la tecnología. Así que sí, efectivamente esto es un circuito que uno en general no tiene demasiada expectativa de que vaya a ser muy movido, a menos de que llueva. Y finalmente yo diría que en ese sentido la carrera, las modificaciones de posiciones o las cosas más interesantes tuvieron que ver más bien con ir definiendo esta estrategia de cambio neumático, que muchos de ellos eligieron ir a 2 paradas, otros a 3 paradas, y obviamente los autos de seguridad y la bandera amarilla definieron, digamos, la suerte respecto si justo entraste antes o después de que ocurriera alguno de estos eventos. No nos olvidemos que parte de esta bandera amarilla y de estos autos de seguridad los provocó Yuki, por un lado, sí, digamos, en el Red Bull, que quedó rápidamente fuera, y el mismo Colapinto. Don Franco Colapinto, que claro, se fue para afuera. Oiga, y otra particularidad que me acuerdo de la Emilia Romagna, que lo habíamos conversado alguna vez con usted, Don Enzo, que conoce muy bien el circuito, es que tiene el pit lane, es uno de los más largos de las carreras de la Fórmula 1, y eso también hace que la estrategia de ir a pit haga la diferencia en quién gana la carrera. Efectivamente, se pierde bastante tiempo, digamos, en todo lo que es el carreteo, por decirlo así, claro, al interior del pit. Más allá, obviamente, el cambio neumático. Pero bueno, al final eso es igual para todos, pero claro, evidentemente, si tú haces una parada o 2 paradas, ahí tienes una cantidad de segundos más o menos importante. Era algo así como 28 segundos, digamos, el pasar por pit, hacer el cambio neumático y volver a la pista, digamos. Por lo tanto, si uno se ahorraba una parada, en el fondo eran 28 segundos que tenía ahí de ventaja. Sí, pues, así que en ese sentido yo diría que una carrera interesante, no de las más atractivas, pero sí, en el fondo, yo te diría que una de las cosas que quizás nos sorprendió a todos fue el hecho de que particularmente Piastri no pudiera amagar prácticamente en ningún momento a Verstappen, sí, porque sabemos que el McLaren es superior al Red Bull, y bueno, cuando Verstappen lo supera en la primera curva, donde en realidad Oscar Piastri fue bastante conservador, exacto, muy conservador,
En realidad se dedicó más a bloquear la partida de Russell, y finalmente, bueno, se le metió Verstappen quirúrgicamente por afuera en la primera curva, pero yo creo que todos pensamos de que, bueno, que eso iba a ser interesante, porque teniendo un auto más potente, él probablemente iba a tomarse su tiempo, como lo hizo en carreras pasadas, para adelantar a Verstappen, cosa que finalmente no logró. Se le escapó rápidamente del DRS, y de ahí para adelante empezó a sacarle diferencias que hicieron que nunca pudiéramos ver una batalla entre Piastri y Verstappen. Y al final de la carrera, con estrategias de neumáticos distintos y justamente con un auto de seguridad en el último tramo de la carrera, Norris, que tenía neumáticos más frescos, sí, pues, y más blandos, que pudo eventualmente haber amagado a Verstappen. Nuevamente McLaren no fue capaz de definir claramente el cambio de posición, de manera que Norris pudiera ir al ataque, y se entreveró ahí un par de vueltas, digamos, detrás de Piastri, lo que hizo que finalmente Verstappen, a pesar de que con el auto de seguridad se estrecharon las distancias, los McLaren nunca pudieron ni siquiera amagarlo, digamos. Y es un tema nuevamente que lo hemos conversado con McLaren, que no es capaz de definir claramente estrategias que a mi juicio eran más que claras, porque en el peor de los casos Lando podía devolverle la posición a Piastri, digamos, sí. Pero haberlo intentado y no lo hicieron, y perdieron puntos que pueden ser después valiosos. Sí, pues es bien interesante, y también ha entrado en el mundo de los memes. Nosotros lo hemos publicado en nuestras redes sociales, ese que dice, sí, pues en mi equipo Oscar Piastri y el otro que no sé cómo se llama. Es bien especial esa falta de definición de querer ir a ganar la carrera. Y como no, que pero cuente bien el chiste. En nuestro equipo no hay diferencia entre el piloto 1 y 2. Tenemos muy claro la diferencia entre Oscar Piastri y el otro piloto. Claro. Ese es el chiste. Ese es el chiste, muy bueno. Está publicado en nuestro Facebook del Sea al Paso la Clave también, porque hay que reírse un poco, pero bueno, a río revuelto el señor Verstappen se lleva la carrera y nuevamente suma puntos para el equipo, pero solamente Verstappen, porque Tsunoda se fue para afuera. No, claro, pero habiendo pasado ya, esta era la séptima carrera, tenemos a un Verstappen que está a 22 puntos de Oscar Piastri, digamos. O sea, teniendo un auto que por lo menos hasta en las primeras 6 fechas era inferior a los McLaren, digamos. Exacto. Hoy día quizás con Imola te hace dudar un poquitito si es que así o no, digamos. Ahora vamos a ir a Mónaco este fin de semana, y bueno, en Mónaco en realidad todos los autos son, entre comillas, más parejos. Es una configuración distinta, circuito callejero, puede pasar cualquier cosa, va a depender evidentemente, y como sabemos, de la clasificación. Claro, recordemos que Mónaco es tal vez el circuito más estrecho, más difícil de adelantar en la Fórmula 1 hoy en día. Claro, justamente por las razones que tú mencionabas, porque este es un circuito que es más estrecho, que de partida no es un circuito, son calles. Claro. Y que en realidad, bueno, es obviamente un circuito que es el más tradicional en conjunto con Silverstone, o sea, que está desde la fundación de la Fórmula 1. Sí, pues. Y que, bueno, en esta búsqueda de hacerlo menos monótono, este año se va a probar una innovación, que es que los autos van a tener la obligación de pasar 2 veces por los pits. Así que lo vamos a ver ahora este fin de semana si eso funciona. Mire. Independiente de tu estrategia neumática, digamos. O sea, tú tienes que pasar 2 veces, y bueno, tienes que respetar además la regla de cambiar los compuestos, digamos. De tener a lo menos 2 compuestos utilizados durante la carrera, pero en este caso van a ser 2 paradas, por lo tanto va a ocupar 3 compuestos. Claro, o sea, el desafío en Mónaco es bien diferente, porque generalmente en Mónaco el que sale primero gana la carrera. Así es, aunque el auto ande 20 kilómetros por hora más lento que los de atrás, porque en realidad es prácticamente imposible pasar. Claro, y bueno, y si uno ve, haciendo un poco de futurología, pero si uno ve las malas decisiones de McLaren en la parte de la parte técnica de los que están por fuera de la carrera, pucha,
Si Verstappen sale primero en la pole, podríamos tener algún triunfo, pero bueno, hay que ver la carrera. No, pero es que justamente estas dos paradas, Nick, van a apuntar a tratar de hacer undercut, porque como los autos al final tampoco se distancian mucho. Sí, pues. Entonces, efectivamente tú, por la vía de la estrategia pits, eventualmente podrías terminar adelantando al auto de adelante, valga la redundancia, digamos. Claro. Entonces, ese es el sentido de que existe la obligación de estas dos paradas. Entonces, ¿qué neumático voy a utilizar y en qué minuto voy a producir el cambio? Que ya no va a ser necesariamente con el desgaste propio de los neumáticos, sino que va a ser una cosa táctica nomás. ¿Sí? ¿En qué minuto tú lo haces? Porque no es que vayan a necesitar cambiarlo como es habitual porque estás perdiendo rendimiento, sino que porque va a ser una obligación. Claro. Entonces, eso puede permitir que se generen estos esencialmente undercut. Sí, oiga, y también está leyendo, algo me acuerdo de que estuve leyendo en el motorsport.com, que la FIA en la carrera pasada de Imola lanzó estas reglas de las nuevas directivas de la Fórmula 1, lo que hizo que tal vez el McLaren con estas directivas haya tenido que bajar la velocidad, no sé, pero algo parece que afectó estas nuevas directivas que vienen también para la carrera de Mónaco. Bueno, no sé, yo creo que el gran cambio se va a producir en realidad en Barcelona. Ahí es donde se supone que la ventaja del alerón flexible delantero, digamos, de McLaren debiera normalizarse, por decirlo así. Todas las demás son pequeños cambios que se van haciendo, que no me atrevería a inferir, digamos, de que eso fue lo que provocó que los McLaren no pudieran intentar ganarle al Red Bull. Yo creo que también el Red Bull ha ido evolucionando. Y además, bueno, Imola es un circuito que tiene una cierta carácter técnico y bueno, Verstappen hizo lo que tenía que hacer en el momento correcto, le resultó bien porque podría haber sido afuera o podría haberse topado, digamos, con Piastri. Finalmente Piastri quizás sabiamente no fue a la pelea porque al final hay puntos en juego y resulta que bueno, le funcionó. Sabemos que los autos en general con aire limpio adelante tienen un rendimiento superior, y con Verstappen al volante, que es difícil de pasar, bueno, ocurrió lo que vimos en Imola, digamos. Claro. Oiga, y en Imola también, bueno, hay que hacer el punto de que también estuvo a la vuelta del popular Franco Colapinto, y no sé, pues, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo vio usted versus a Duhan, que es el piloto que quedó fuera por esta vuelta, el señor Colapinto? Mira, a ver, en realidad yo creo que una de las misiones clave de Colapinto era haber terminado la carrera, digamos, sin chocar el auto y sin terminar con algún trompo ni con algún contratiempo, digamos, sin errores, y lamentablemente eso no ocurrió. Así que en ese sentido yo diría que Colapinto no marcó ninguna diferencia con lo que estaba haciendo Duhan. Claro. Otra cosa que lo que diga la transmisión. Sí, oiga, pero la transmisión en el fondo releva todo, pero desde el punto de vista como de los resultados, es un resultado malo, digamos, no sacan nada con tener unas buenas prácticas o una clasificación que en este caso tampoco fue muy destacada. Si finalmente termináis con el auto torteado, digamos, y no terminando la carrera. Exacto. Entonces, bueno, es pronto para pasarle cuenta porque Colapinto, a efectos prácticos, está recién subiéndose este auto. Él estuvo en Fórmula 1 el año pasado, pero estuvo en un Williams. Claro, otro auto. Claro. Y como hemos conversado, los autos son todos bien distintos unos de otros. Se ven parecidos, se ven iguales, pero son distintos, claro. Claro, o sea, desde la botonera, que puede parecer una cosa menor, porque uno sabe, pero a uno mismo le pasa. Yo lo invito, no sé, a los que han tenido la posibilidad de viajar, cuando uno de repente arrenda un auto y se sube a un auto,
y están todos los botones en otros lados. Sí, pues. Incluso hoy día están las palancas de los automáticos, unos son con palanca, otros son con estas... Como joystick. Con estas rueditas. Un botón, claro. Con los botones, y uno al principio tiene que como que empezar a adaptarse desde donde se sube el volumen de la radio hasta donde se pone la velocidad del crucero, y eso cuesta un rato. Sí, pues. No, obviamente estoy haciendo una pequeña analogía, pero imagínate un auto de alto rendimiento que va a más de 300 kilómetros por hora, que tiene millones de botones que hacen distintas cosas. Es una cuestión que tú tenés que tratar de manejarla rápidamente sin tener que pensarlo, y obviamente los seres humanos tenemos que aprender eso, y para eso se necesita tiempo. No, pues, y además que le van hablando, y tiene la presión, y tiene también recordemos el año pasado Colapinto chocó en Brasil y en Las Vegas, si no lo recuerdo mal, en Williams. Entonces tiene como mala fama, digamos. No, mira, a ver, por eso yo en esta cuestión en realidad tampoco no hay que ponerle mucho color, creo yo, porque recordemos que estos pilotos obviamente quieren andar a la mayor velocidad posible, y para eso la única manera es que tú busques los límites del auto. Claro. Sí. Y cuando estás buscando los límites, bueno, te podéis pasar de los límites, pues si justamente no conoces el límite. Exacto. Entonces, por eso es muy importante hacer horas arriba del auto. Una cosa es el simulador, pero otra cosa es arriba del auto, con fuerza G, etcétera, y por lo tanto que los pilotos se despisten o que choquen en estos primeros intentos no es algo que uno tiene que juzgar de manera importante. Lo importante es ir viendo la progresión. Pero en términos prácticos, para toda la expectativa que existía con Colapinto, que poco menos que el próximo Senna, el rendimiento fue malo. Yo le pongo mala nota, digamos, Nico. Sí. O sea, a mí, yo mirando titulares, viene Mónaco y decía, nuevamente hay un piloto argentino después de 50 años en Mónaco. Es increíble la barra que tiene en Argentina Franco Colapinto. Es una cosa, lo comparan con el mismísimo Fangio. O sea, una cuestión... Sí, pues bueno, yo creo que te mandé a ti también un meme de un periodista argentino, que era argentino, digamos, ¿no? Claro. Y decía, pero que se habían pegado en la cabeza, digamos, porque claro. Tenían puesto, no recuerdo en qué lugar, digamos, a Fangio, a Reutemann y a Colapinto, digamos, claro. a los tres en el mismo nivel, y el mismo argentino decía, pero si Colapinto no ha ganado nada. O sea, está bien que sea un argentino, pero no lo pongamos al nivel de Fangio o al nivel de Reutemann. Sí, pues recordemos que Reutemann en algún momento pudo ser el campeón de la Fórmula 1, o sea, ganó, y hay algún litigio al respecto. Sí, pues son grandes pilotos, hay que decirlo. O sea, pilotos que ganaron cosas, pues, sí, o sea, que ganaron grandes premios, sí, pues, que se destacaron incluso en otras categorías. O sea, si tú me preguntáis a mí, del punto de vista más como del motorsport, me imagino que donde se puso esto tenía que ver con la Fórmula 1, pero no sé, pues Pechito López. Oiga, Pechito López, en el campeonato Resistencia. Triple campeón de turismo carretera, ganador de Le Mans, ganador de campeón mundial de resistencia. O sea, para mí, él tiene 5 títulos mundiales. Exacto, es otra cosa, sí, es verdad. Es cierto que no es de la Fórmula 1, pero son categorías importantes. Sí, pues, sí, sí. Yo encuentro que tiene, bueno, deben ser las influencias de las redes sociales hoy en día, estos nuevos fanáticos de la Fórmula 1, pero creo que Franco Colapinto tiene harto que demostrarnos primero antes de llevarlo a las alturas del Lole Reutemann o del gran Juan Manuel Fangio. Sí, por supuesto. Así que bueno, estamos viviendo Mónaco este fin de semana. Y este fin de semana además tenemos, Nick, yo diría que quizás el fin de semana con las carreras más históricas, más icónicas. Sí, bueno. O sea, este fin de semana tenemos de la Triple Corona 2 carreras. Sí, pues. De las tres posibles, 2 se corren, lamentablemente, a mi juicio, sí, este domingo, que es Mónaco, que es una de las coronas de la Triple, y la Indy 500. Que también se corre, digamos, el mismo día, y no necesariamente a la misma hora, pero el mismo día, digamos. Así que, y además tenemos
En NASCAR tenemos la carrera de Charlotte, que también es una de las carreras importantes del NASCAR. Sí, pues, junto con la Daytona, la Charlotte es una de las clásicas. Entonces tenemos como un triplete este fin de semana como para disfrutar del motorsport. Sí, pues vamos a comentar esas carreras, también vamos a comentar lo que pasó en el Rally Mundial, vamos a comentar qué ha estado pasando en todas las categorías del mundo motor, y nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores porque, ya que hablamos de resistencia, los amigos de Total Energies lo llevan al Gran Premio de Sao Paulo en Brasil del Campeonato de Resistencia. Usted y un invitado, o sea, son 2 pasajes para que vaya a vivir el Campeonato de Resistencia y viva los motores, el WEC, vea los Ferrari, el Peugeot Stellantis, los Porsche, los BMW, el Campeonato de Resistencia, las 6 horas de San Pablo, Brasil, aceites Quartz adheridos a la promo. Usted compra su aceite para el cambio de aceite de su motor y ya está participando con todos los productos de Total Energies. TotalEnergies.cl. Y recuerde, Mako Tattersall tiene los camiones Dongfeng, los camiones FAU, los camiones International, repuestos originales, planes de mantenimiento personalizados, taller de pintura, de sobolladura. Está Mako Tattersall en cada kilómetro junto a usted, porque entendemos que su camión, su emprendimiento es vital. Así que makotattersall.cl, siempre con usted kilómetro a kilómetro. Nosotros ya volvemos con el programa del Motorsport acá en La Clave. Estamos escuchando Se da el Paso, el programa de movilidad de Chile. Un corte y ya volvemos. Heineken, auspiciador oficial de la Fórmula 1, te lleva a Inglaterra a vivir el Gran Premio de Silverstone. Arranca motores y participa en heineken.com/cl. Promoción para mayores de 18 años, válida desde el 10 de abril hasta el 6 de junio de 2025. Bases en heineken.com/cl. Gracias a los aceites de motor Quartz Ineo y Quartz 9000, mantén tu motor más joven por más tiempo. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación, ofreciendo una gama completa de lubricantes para todo tipo de motor. Quartz Ineo y Quartz 9000 de Total Energies. Masagua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +569 49 49 01 40 o al 232 54 49 15. Masagua, mejora tu vida. Nos estamos preparando para nuestros 100 años. Recuerda, el Zoo Nacional se encuentra cerrado temporalmente, pero seguimos más activos que nunca. Síguenos en nuestras redes sociales, @Zoo Nacional Chile, y sé parte de la cuenta regresiva hacia nuestro centenario. Grandes sorpresas te esperan. Más información en nuestro sitio web www.parquemed.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Buscas la mejor experiencia de juego online? Micasino.com te ofrece lo mejor en apuestas deportivas y casino. Usa el código Soy Clave y te damos un 25% extra en tu próximo depósito. Recuerda, debes reclamar tu bono en el chat. Para disfrutarlo, juega y gana más. Micasino.com. ¿Listo para conquistar cada ruta? Camiones International, la fuerza que impulsa tu negocio. Con motores potentes y durabilidad inigualable. International te lleva más lejos. Cabinas diseñadas para tu comodidad y seguridad, kilómetro tras kilómetro. International, donde la excelencia se encuentra con el camino. Visítanos en www.makotattersall.cl y experimenta la diferencia. International, tu compañero en el camino. Movilidad, convivencia vial y mundo motor. Se da el Paso está de vuelta. 92.9. La Clave me escucha.
Movilidad, convivencia vial y Motor Sport. Señoras y señores, como todos los viernes nos conectamos y hacemos este programa de Motor Sport. Estamos con Don Enzo Giacometti, el que más sabe, que conoce los circuitos, conoce los secretos. Don Enzo, comentemos, como prometíamos el otro, lo que pasó en el Rally Mundial en Portugal, pues, en el WRC. Sí, pues ya tenemos la quinta fecha del WRC. Sí, pues. Recordemos que una de las fechas de este año es en Chilito, así que en septiembre lo vamos a tener por acá, y por lo tanto tenemos que estar viendo qué está pasando con la evolución del rally, que bueno, lamentablemente sabemos que hay prácticamente 2 marcas que son las que están compitiendo, y este año el balance pareciera que está bastante cargado a Toyota, digamos. Con un Elfie Evans, digamos, que va liderando el campeonato, y con esta fecha del Rally Portugal, donde tenemos al incombustible Sebastián Ogier ganando, digamos, la jornada. Recordemos que Sebastián Ogier no está compitiendo de manera plena, digamos. Claro, participa en algunas carreras. Exacto. Y así todo, cada vez que participa, o gana o sale segundo. Claro, es impresionante Sebastián Ogier. Es impresionante. Estuvo seguido, digamos, de Otanak, que Otanak va en un Hyundai, y con Rovanpera, digamos, que es el doble campeón mundial en tercer lugar, pero con un Elfie Evans que de alguna manera ha sido el que ha sido más consistente probablemente, y que le permite hoy día ir liderando el campeonato mundial con 118 puntos, versus Rovanpera, que también es Toyota, con 88, y con Sebastián Ogier con 86, con la diferencia que estos 86 Ogier lo ha sumado solamente en 3 carreras, versus los de Evans, que han sido en 5 carreras, digamos. O sea, él ha salido este año, ganó el Rally Monte Carlo. Exacto. No corrió en las 2 siguientes fechas. Salió segundo en el Rally de España, que es el de las Islas Canarias. Las Islas Canarias. Mal no recuerdo. Sí. Y ahora salió primero en el Rally de Portugal. O sea, una cuestión increíble, digamos. Y nosotros estamos en la 6, 7, 8, 9, 10, en la 11ª fecha. No me queda muy claro si Sebastián Ogier va a correr en Chile. Ojalá que sea así para que tengamos la oportunidad de verlo. Sí, pues, oiga, y lo que usted decía, que Ogier es el que más veces ha ganado en Monte Carlo, por ejemplo, el amo y señor el Monsieur Monte Carlo. Sí, claro, no, el amo señor del Rally Monte Carlo. Y con Toyota escapándose en el puntaje, digamos, de equipo, digamos, con 258 puntos versus 203 de Hyundai. Así que por el lado de las marcas no hay mucha competencia, por decirlo así. O sea, pero por el lado de los pilotos, yo creo que este año efectivamente tenemos a Otanak, a Newville. Ogier es difícil que pueda salir campeón porque no corre todas las carreras, así que por mucho que gane, si hay varias que no corre, es difícil. Y capaz que tengamos a un nuevo campeón este año, que podría ser el Evans, digamos, que estuvo a punto de ganar y el título se lo quitó Sebastián Ogier en la última fecha, y prácticamente en el último enlace, casi en la última curva, a Elfie Evans hace algunos años atrás. Bueno, otra cosa que también tuvimos el fin de semana, Nick, fue la Fórmula E. Sí, pues. Esa categoría que a usted le gusta. Se nos olvida la Fórmula E, pero la Fórmula E está re entretenida, está re buena. Tuvimos una doble fecha en Tokio. La fecha o la carrera 7-8, porque en realidad es difícil hablar de fecha porque se corren en algunas ciudades se corren 2 días. Digamos. Sí, son 2 carreras, como 2 claro. En la fecha 8ª tuvimos de ganador a Van Dorn en un Maserati, que en realidad es un piloto y una marca que este año no había estado en el primer lugar. Y en la carrera siguiente tuvimos a Rowland en un Nissan en Japón, así que un Nissan, sí, los japoneses local. Estaban más que contra felices, digamos, de que una marca japonesa ganara la carrera, digamos, propia. Esta era la primera vez que se corría este Prix en Tokio. Sí. Y una de las cosas interesantes de destacar, que esto ya no es primera vez que lo hacen, que en una de las carreras era obligación entrar a los pits a hacer una recarga de energía. Y es una innovación, digamos, que la han estado probando. El año pasado lo probaron
y este año ya la han estado ocupando un poquito más, y esencialmente es entrar a los pits y es una carga rápida, un equivalente a como una splash, donde te meten en 30 segundos el 10%, digamos, de energía. Sí, no, yo pensé que iba a comentar también que llovió de una manera impresionante. Es bien contraceptivo uno ver autos eléctricos corriendo bajo la lluvia, pero estuvo interesante la carrera. Sí, efectivamente el sábado hubo lluvia y efectivamente, claro, y uno como que electricidad con agua, sí, uno le enseñaron que esas cosas no se combinan. Pero la abuelita le decía, no, agua con electricidad, nada. Entonces... Claro, pero al parecer, bueno, por lo que uno ve, no hay ningún problema, digamos, de que eso ocurra. Yo creo que también es parte de tener una categoría como esta para demostrar ciertos paradigmas que uno pueda tener. Sí, no, a mí me llamó la atención cómo se veían los neumáticos, los componentes. Sí, estuve mirando los highlights ahora antes del programa y es entretenida la Fórmula S. A mí todavía me complica el sonido de los autos. Sí. Oye, no sé cómo estamos, si tenemos que ir a corte. Y recuerda que estamos con la super promoción de Quartz de Total Energies. Todos los aceites Quartz adheridos a la promo te llevan a vivir el campeonato de resistencia en San Pablo, Brasil. El 13 de julio, la carrera de resistencia en San Pablo, Brasil, donde Total Energies te invita a ti y una persona más a un viaje VIP, donde vas a poder vivir, sentir, escuchar los motores de la competencia del campeonato de resistencia, el WEC. Así que recuerda, Total Energies tiene esta promoción con sus aceites de motor Quartz adheridos a la promo. Más información en www.totalenergies.cl. Y Mako Tattersall, nuestros amigos que traen los camiones, estos camiones gigantes, grandotes, como las películas americanas, los International, estos camiones FAO, que son estos camiones que usted ve en la construcción de los caminos, los camiones Tolva, grandote, y Dongfeng, que nos trae soluciones medianas, de última milla, camiones de reparto más pequeñitos. Tenemos toda la gama de camiones en Mako Tattersall, con repuestos originales, servicio de desabolladura y pintura, planes de mantenimiento personalizados. macotattersall.cl. Seguimos haciendo el programa del Motorsport. Estamos con Don Enzo Giacometti. Una cuestión que te quiero comentar que es bien interesante es todo lo que está pasando en la categoría Indy. Hay una polémica de marca mayúscula. Este fin de semana tenemos la Indy 500, que es la joya, la corona de la categoría. Sí, pues las famosas 500 millas de Indianápolis. Exacto. Y el fin de semana pasado fueron las clasificatorias, digamos. La Indy, en el fondo, parte como 10 días antes. Hay mucha práctica, hay mucho seteo, hay equipos que vienen solo a correr esta carrera, acuérdate, igual que las 24 horas Le Mans. O sea, tú no tienes para qué estar compitiendo, que eso no se da en la Fórmula 1, digamos. ¿Sí? Que vengan equipos y autos solo a competir esa carrera, por lo emblemática que es. Bueno, el punto es que se realizaron las clasificatorias y ocurrieron varios hechos importantes. El primero es que tenemos un rookie que hizo la pole position, una cosa que es muy difícil de que ocurra, pero ocurrió. Y que es un piloto que además es conocido, que es Robert Schwartzman, fue campeón de la Fórmula 3, tuvo una participación destacada en la Fórmula 2, y de alguna manera él fue quedando fuera de la Fórmula 1 cuando la Fórmula 1 se puso, ¿cómo llamarlo? Digámosle progre, y sacó a todos los pilotos rusos. Él de hecho es ruso, sí, pues. Pero corre con licencia israelí. Pucha, y de alguna manera es un piloto que era muy talentoso, en los monoplazas, y que yo creo que su carrera quedó un poquito truncada cuando se produjo toda esta cosa y sacaron a Mazepin y no querían a ningún ruso corriendo. La guerra con Ucrania. Que puede ser súper justificable, digamos, sí. Pero a nivel de piloto se produjo todo un tema ahí. Y yo creo que él fue un poquito perjudicado y él pareciera que decidió irse más entonces al lado de la Indy. Y resulta que hizo la pole, ganándole a pilotos con mucha experiencia. Así que eso ya fue un punto súper relevante. Pero la polémica es la interesante. Resulta que los autos, van clasificando
y resulta que uno de los equipos denuncia al equipo Penske, que el equipo Penske es uno de los equipos importantes. De hecho, Roger Penske es como el dueño de la IndyCar. Claro, de es hecho, como el dueño del circuito de Indianápolis, de hecho. Claro, es como Bernie Ecclestone en sus tiempos. Claro, pero además, claro, es dueño de uno de los equipos más exitosos. Y resulta que uno de los equipos denuncia que habría una falta al reglamento en un elemento, digamos, que sobresale del auto, que se llaman los atenuadores, digamos, ¿ya? Los atenuadores son como unas especies como de cototos que salen de la caja de cambio, por decirlo, en la parte de atrás del auto, y que se extienden más allá del alerón trasero, y lo que pretenden hacer esos atenuadores es atenuar algún golpe que pueda tener el auto contra el muro, una especie como de amortiguador. Es como estos parachoques antiguos, digamos, que sobresalen, digamos. Claro. Pero no un parachoque, es como una especie como de cilindro que sale hacia afuera. Y que ese atenuador, bueno, tal como está definido en el reglamento, tiene hartos problemas aerodinámicos. Entonces, Penske hizo algunos cambios en ese atenuador para poder tener mejor aerodinámica. Y esta cuestión fue identificada por uno de los equipos, denunciada, y vinieron las personas, digamos, los comisarios que revisan estas cosas, y efectivamente se dieron cuenta de que estaba fuera de reglamento los atenuadores, y castigan a estos dos autos primero, digamos, con hacer de que salgan de la última fila, que en salen el caso atrás. de la Indy es el auto número 33, corren 33 autos. Sí, pues. Ya. Hasta ahí, digamos, mucha polémica, porque además el año pasado Penske había tenido un problema porque ellos habían también infringido el reglamento ocupando el botón del push to pass, como una especie como de DRS, claro, que solamente se podía ocupar en ciertas circunstancias. Ellos lo tenían habilitado para ocuparlo cuando quisieran, y eso les trajo, digamos, una crítica y sanciones y quitada de puntos más o menos importante el año pasado. O sea, ellos ya venían de una polémica de infringir el reglamento, y ahora les aparece esto. Ahora, la parte sabrosa de toda esta cuestión es que, bueno, había toda una discusión de que si los autos en realidad no deberían correr porque clasificaron con trampa, no respetando el reglamento, y por lo tanto debieran sacarlos de la carrera. En esta carrera corren 33 autos, pero hay más autos que postulan, y de hecho se eliminan, digamos. Hay más autos que los cupos de los 33. Pero resulta que, y esto lo junto, digamos, que en el nuevo Museo de Indianápolis, el cual tuve la suerte de estar yo hace 2 semanas atrás, claro, hay todo un sector completo que es el sector de Penske. Penske es el dueño del circuito, digamos, claro, y además uno de los ganadores históricos de esta carrera, claro, y de la categoría. Y ahí ellos tienen exhibido todos los autos, o muchos de los autos con que ellos han ganado esta carrera. Y está puesto ahí el auto del año pasado, que la ganó el equipo Penske con Joseph Newgarden, que había ganado por segunda vez consecutiva la Indy 500. Entonces está el auto del ganador ahí, que yo tengo la foto, digamos, tengo el video, lo vi con mis propios ojitos hace 2 semanas atrás. Claro. Bueno, resulta que un periodista vivaracho dijo, bueno, voy a ir a ver si el auto el año pasado tenía el mismo problema que este. Y resulta que el gallo va, porque esto es algo que se ve desde afuera, no necesitáis destapar el auto, nada, se ve. Y el gallo graba con el video y dice, oiga, el auto del año pasado tiene la misma falta del reglamento que hoy día está siendo castigada. Imagínate la escoba que quedó. No, si está, es que es impresionante, ¿no? Si es verdad. No, pero, o sea, el año pasado la carrera se definió por metros, sí, pues, entre Newgarden y el Pato Howard. Entonces hoy día hay todo un movimiento que está pidiendo que se declare nulo el triunfo de Newgarden el año pasado, se le entregue, digamos, el triunfo a Pato Howard. Pato Howard era un piloto mexicano. Sí, pues. Entonces está la tendalada. Penske voló a todo el consejo administrativo de la empresa, despidió, digamos, a los altos mandos. Sacó a los ingenieros, digamos, a los jefes de ingenieros, entre comillas, a los Adrian Newey y a los Christian Horner. Exacto. Personas que habían ganado todos los campeonatos, digamos. O sea, literal es como que hubierais sacado a Adrian Newey y a Horner. Entonces hay una polémica gigante en Estados Unidos a propósito de la India este fin de semana, respecto a estos dos autos que correrían, hasta hoy día correrían,
y que el año pasado en realidad ganaron infringiendo la norma, digamos. Y como el auto está puesto ahí, todo el mundo puede ir a verlo. Yo no me fijé porque obviamente no tenía idea, pero estuve revisando las fotos y tengo la foto ahí al lado del auto que efectivamente en la parte de atrás tiene ¿cómo decirlo? Este infringement de la regla, digamos. El no respetar la regla. Claro, rellenaron esta parte y está la foto del auto para que la vean, así que es impresionante, es como que no tuviera miedo, así como que no, si nadie nos va a pillar nunca con esto. No, por eso, es como que efectivamente tú fueras al museo de Red Bull del año pasado y de repente este año encontraran de que ellos ocupaban un alerón especial, por decirte. Claro. Y resulta que tú vayas a ver al museo de cirugía, pero el año pasado también lo ocupaban. Y ahí está la pelotera, digamos, si se puede aplicar retroactivo o no. Pensé que a lo mejor puede decir, mira, el auto que está ahí en realidad no es el auto que ocurrió, no tengo idea, pero está exhibido como el auto que ocurrió. Así que, y además se da una particularidad, porque ellos tienen 3 autos en la Indy, pero solamente 2 infringen la norma. Hay uno que no. Entonces es una cosa muy extraña. Así que eso por un lado. Y antes que se nos vaya el programa, no tenemos más cortes, ¿no? No tenemos más cortes. Ya. Mira, este fin de semana, como partimos en el programa comentando, estuve resfriado, estuve bien a mal traer y por lo tanto me quedé en cama, me quedé en la casa. Muy bien, hay que hacer cama cuando uno está enfermo. Muy bien, don Eso. Y resulta que, bueno, buscando algo que ver, me encuentro en Amazon Prime, que en realidad no voy mucho para allá, pero bueno, me metí a ver. Y me aparece una serie de motorsport que se llama Fernando. Mire. Fernando Alonso, Fernando. Una serie del 2020. 2020, o sea, no es una serie nueva. Pero que muestra el proceso de Fernando Alonso desde su salida de la Fórmula 1 hasta la vuelta a la Fórmula 1. Oiga, y que para mí es un documental hecho en primerísima persona, o sea, los gallos siguieron, Fernando Alonso se levantaba y se acostaba con la cámara. O sea, tú puedes ver su vida profesional y su vida íntima, y ahí se puede dividir el proceso, son 8 capítulos, digamos, el proceso de cuando ganó las 24 horas Le Mans, cuando compitió en la Indy 500, que él se la atravesó, él quería hacer la triple corona, sí, pues. Sus 2 fracasos en la Indy, cuando sale campeón mundial de resistencia, él gana 2 veces la 24 horas Le Mans y sale campeón mundial de resistencia. Toda la aventura que hizo cuando corrió el Dakar. O sea, hay un capítulo completo de todo el Dakar. Oiga, qué buena. Con Carlos Sainz, padre, y con todo lo que él vivió, digamos, el auto estuvo descalificado, lo arreglaron, volvió, logró terminar. De hecho, logró llegar en la posición número 13, que para ser un debutante es una de las mejores posiciones, si no la mejor que ha habido, digamos. La muerte de González, ¿te acuerdas que fue por allá por el 2019, el motorista? Sí. Todo eso en el seguimiento del Dakar, pero todo el seguimiento del Daytona 500, su fracaso, porque ahí hubo fracaso, digamos, pero tú vas viendo que en realidad cuando ves el documental no fue tan fracaso, porque uno mira, gana o no gana, digamos, pero todo lo que tuvo que pasar para que llegara donde llegó, lo mismo que en el Dakar, es notable. Yo lo recomiendo, a mi juicio, es de lo mejor que he visto. Además, fue todo en el periodo del COVID. Sí, pues. Lo que significó este gallo, viajaba y llegaba, no sé, a Bahrein a hacer pruebas y llegaba al hotel, le tomaban el famoso té ese odioso que le metían por la nariz, claro, ese fierro, digamos. Claro. Y después 48 horas dentro de la pieza, y el compadre 48 dentro de la pieza, aburrido, se ponía a hacer ejercicio en la terraza, o sea, una cuestión súper cotidiana. Le tiraban la comida, le golpeaban la puerta y le entregaban una bandeja así con comida, como sellado, si fuera... claro, sí, pues. Porque acuérdate que había que estar emburbujado estas 48 horas, entonces, ¿cómo vivía un piloto de Fórmula 1 o de estas categorías, digamos? O sea, un rockstar. Todo ese proceso con las mascarillas, realmente un documental buenísimo, que en realidad además vais viendo cómo él se hace cargo todas
cómo va desarrollando su otro negocio. Él tiene este negocio de quinoa. Claro. Y cómo lo gestiona, de quién se rodea, digamos, todo su equipo es un equipo que él conoció casi en el karting. Y de hecho él dice que parte de su éxito es estar rodeado siempre de las mismas personas que son su contenedor, ¿cachai? Su equipo, claro. Pero no solo su equipo, son sus amigos, ¿cachai? Exacto. Yo solo puedo decir que estuve mirando unas imágenes que me mandó Don Enzo, porque ahí uno hace pauta y ve. Me gustó el formato en que estaba como hecho. Él como sentado, mirando fotos en primera persona. Es un verdadero documental así como a la antigua, narrado por el mismísimo Fernando Alonso. Narrado por claro. Pues yo decía, en toda la época del COVID, yo me decía, tú no podés tener un camarógrafo. En el fondo él se grababa, me imagino que le pasaban una cámara y celular y él graba todo. O sea, hay muchos espacios, él cocinando en ¿cómo se llama? En su casa, en los distintos lugares donde tenía que ir, no sé, en el Dakar, en estas casas rodantes gigantes donde tenía que estar encerrado, digamos. Los gallos corrían y quedaban encerrados en una casa rodante todo el rato, no podían salir literal. Entonces, realmente buenísimo. Yo no estaba en mi radar, no sabía que existía. Y yo lo recomiendo, y después de ver ese documental uno queda absolutamente hecho un fanático de Alonso, porque además él como persona se ve, digamos, que es un gallo increíble. Sí, pues no, yo le tengo también un par de buenas noticias respecto a lo mismo, porque estaba mirando que Amazon liberó que va a tener una segunda temporada, este documental que se llama Fernando, en primera persona. No, si son 2 temporadas, que claro, ya están las 2 temporadas. Ya están las 2 temporadas, claro. Son 2 temporadas que ya están. Y viene van a hacer este que se va a llamar Mark, de Marc Márquez, así en el mismo formato. Así que a mí me da la impresión de que este documental lo hicieron, no sé si para la Triple Corona, porque efectivamente uno, estaba Mónaco, se van mencionando todo esto, pero además está el Dakar. Sí, pues. Sí, y en realidad, de hecho, todo el correo con Marc Coma, y todo el mundo en el Dakar decía, este gallo realmente excepcional, si subirse a un auto del Dakar, competir. De hecho, hubo uno de los tramos que prácticamente salió primero, al final terminó segundo porque lo superaron por un poquito, digamos. Y todos los pilotos ahí, el mismo Carlos Sainz, Salatilla, todos decían, este gallo es increíble, digamos. Sí, pues. Subirse a uno de estos bichos, digamos, y manejarlo a alta velocidad y ganar una etapa, es una cuestión que realmente es increíble para un piloto de Fórmula 1, digamos. Es que volviendo al ejemplo que usted da, como cuando a uno le prestan un auto, cuando uno maneja el auto de la polola, cuando uno maneja el auto de un amigo, es súper distinto un Fórmula 1 a un auto que anda corriendo por el desierto, a correr en el campeonato. Recordemos que él corrió las 24 horas de Le Mans, en el campeonato de resistencia, o sea, es un gran piloto Fernando Alonso, o sea, tiene no, realmente, cosas. Y bueno, él te va describiendo un poco las diferencias, las características de cada una de las categorías. De hecho, él decía, yo estoy acostumbrado a competir, o sea, yo no estoy acostumbrado a trabajar en equipo, digamos. Claro. Y en la resistencia hay que hacer equipo, porque en el fondo uno tiene que transmitir y compartir, ojo, en esta curva hay que frenar aquí, ojo con este bordillo, que eso en realidad en la Fórmula 1 él se queda todo para él, o sea, él no estaba acostumbrado a competir en equipo, una de las cosas que él valoraba. Sí. Una cuestión que me llamó mucho la atención, porque, como digo, como documental, como para entender las categorías del motorsport, yo creo que no hay una cosa mejor, porque él se pasea por todas las categorías y te explica y te muestra cómo funcionan y las dificultades que tienen. Sí, y ahí uno se da cuenta cuando él dice, me subo al auto y no sé los límites, no lo conozco. En el de la Indy, él decía, yo esto no lo sé manejar. Es un auto que va siempre para la izquierda, digamos. Exacto, es rarísimo. Tengo miedo, él decía, tengo miedo de pegarme, ¿en qué minuto me voy a pegar con el muro, digamos? Cosa que en la Fórmula 1 uno no la tiene, ¿sabes? Porque tenía escape, Y una de las cosas que él dijo, que yo no la sabía, la pongo aquí como conocimiento para todo el público que nos escucha, dentro de las cosas que explica, él dice, miren, les explico y muestra el circuito de la Indy, de cuándo venía, lo antiguo que es el circuito más antiguo del mundo, etcétera, etcétera. Y el gallo dice, y quiero explicarle de que los autos en estos óvalos corren siempre en la dirección
contraria al reloj. ¿Por qué, don Enzo? Cuéntenos. Por la posición del corazón. Los autos van tan rápido y van con un peralte que si corrieran para el otro lado es altamente probable que pierdan la conciencia porque la fuerza centrífuga hace que la sangre vaya en una cierta dirección. Vaya para el otro lado. Oiga, qué buena. Oiga, qué increíble. Y los de NASCAR es lo mismo. Sí, pues. Si usted te fija, sobre todo los superóvalos, los que van sobre 300 kilómetros por hora, claro, si tú estás dando vueltas, no sé, 200 vueltas en una centrífuga todo el rato, digamos, efectivamente puedes perder la conciencia porque no se te irriga una parte del cuerpo. Entonces se corre en el otro sentido justamente porque el corazón está a la izquierda y de manera así que la sangre fluye hacia la derecha. Si tú la correrías al revés, al tener el corazón a la izquierda y corre hacia la derecha, la sangre se iría solo para un lado. Es bueno el dato. Oiga, don Enzo, nos tenemos que despedir. Pucha, qué buenos datos nos dio y qué buena esta serie de Fernando Alonso. La voy a ir a ver al tiro para la casa. Sí, bueno, y este fin de semana hay que prepararse. Vamos a tener Mónaco. Hartas horas para ver motorsport. Gracias, don Enzo. No, gracias a ti, Nick. Buen fin de semana. Yo, como siempre, les doy gracias por la sintonía. Quédense en la clave. Esto fue Ceda el Paso, el programa de movilidad de Chile. Nos encontramos mañana por la 92.9 FM. La clave me escucha. La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que ese libro que le prestaste a tu amigo y nunca te devolvió. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. Gracias a los aceites de motor Quartz INEO y Quartz 9000, mantén tu motor más joven por más tiempo. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación, ofreciendo una gama completa de lubricantes para todo tipo de motor. Quartz INEO y Quartz 9000 de Total Energies. Nos estamos preparando para nuestros 100 años. Recuerda, el Zoo Nacional se encuentra cerrado temporalmente, pero seguimos más activos que nunca. Síguenos en nuestras redes sociales, @Zoo Nacional Chile, y sé parte de la cuenta regresiva hacia nuestro centenario. Grandes sorpresas te esperan. Más información en nuestro sitio web www.parquemet.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Aprovecha al máximo tu experiencia en micasino.com. Duplica tus oportunidades de ganar con nuestras apuestas combinadas. Y si ingresas el código SOYCLAVE, te llevas un 25% extra en tu próximo depósito. Recuerda, para reclamar tu bono adicional, contáctanos a través del chat. micasino.com, tu mejor jugada. Twingo presenta Historias de Casa. Esta es una de las tantas veces que a Javier lo retaron por andar descalzo. ¿Has visto esta serie? Ay, cabro chico, ¿qué hacía pata pelada? Si acá está calentito, mamá. Es porque está temperado, pero igual ponte algo, no te vaya a